Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. No porque sea complicada, sino porque la respuesta puede ser devastadora. ¿Qué quedaría de ti si desaparecieras? No de la vida, del mapa social, de las conversaciones, de los grupos de WhatsApp, de las redes, de las opiniones, de las expectativas de los demás. ¿Qué quedaría si durante 30 días nadie supiera dónde estás, qué piensas, cómo te sientes, qué estás haciendo? La mayoría de las personas evita esa pregunta instintivamente. Cambia de tema, agarra el celular, busca algo que ver, alguien a quien escribirle, cualquier cosa que llene el espacio antes de que la pregunta aterrice de verdad. Porque en el fondo hay algo que saben sin poder nombrarlo, que si el ruido se apagara, si la red de contactos se cortara, si el flujo constante de validación externa se detuviera de golpe, quedaría algo que no han revisado en mucho tiempo, algo que quizás no reconocerían del todo, algo que se parece más a ellos mismos de lo que les gustaría admitir. Eso es exactamente lo que este video va a explorar. No cómo desconectarte para recargar energías, porque eso ya lo dice cualquier cuenta de bienestar con fotografías de atardeceres. Lo que vas a entender hoy es por qué desaparecer durante 30 días no es un retiro, es una cirugía. Y lo que se opera ahí dentro cambia algo que ninguna terapia, ningún libro y ningún viaje puede cambiar por sí solo. Quédate, porque lo que viene en los últimos minutos de este video es lo que más incomoda y lo que más transforma. En 1954, el neurocientífico John Lilly construyó algo que nadie había construido antes, una cámara de aislamiento sensorial. Una cápsula donde la persona flotaba en agua con temperatura corporal, sin luz, sin sonido, sin ningún estímulo externo. El objetivo era científico. Quería observar qué hace el cerebro cuando se le quita todo el input del mundo. Lo que encontró lo dejó perplejo. En ausencia de estímulos externos, el cerebro no se apagaba, no entraba en blanco, hacía exactamente lo contrario. Se activaba de maneras que en condiciones normales nunca ocurrían. Procesaba material acumulado durante años. Resolvía problemas que en estado de distracción constante permanecían congelados. Generaba imágenes, conexiones, intuiciones, ideas que en el ruido cotidiano nunca encontraban superficie para aparecer. Lo que Lilly descubrió, sin tener aún el lenguaje para nombrarlo con precisión, es que el cerebro humano tiene dos modos fundamentales de operar. El primero es el modo de red de tarea positiva, que es el que se activa cuando estás haciendo algo, respondiendo a alguien, procesando información que llega desde afuera. El segundo es el que los neurocientíficos modernos llaman la red por defecto, o Default Mode Network, y es el que se enciende cuando el estímulo externo se retira. Y aquí está el hallazgo que cambia todo. La red por defecto no es un modo de descanso. Es el modo donde ocurre la integración profunda, donde el cerebro procesa la identidad, los valores, las memorias autobiográficas, la proyección del futuro, la comprensión de las propias emociones. Es, en términos neurológicos, el modo donde te conviertes en ti mismo. El problema es que vivimos en una cultura que ha declarado guerra a esa red. Cada notificación, cada scroll, cada conversación innecesaria, cada fondo de música en el supermercado, cada podcast en el auto, cada serie de fondo mientras comes, es un mecanismo diseñado para mantener el modo de tarea activo y la red por defecto desactivada. No por conspiración, por economía de la atención. Tu tiempo de silencio no genera dinero para nadie. Tu tiempo de consumo, sí. El resultado acumulado de años viviendo en ese estado es una persona que no sabe quién es cuando nadie la está mirando, que no tiene opiniones propias sobre las cosas más importantes de su vida porque nunca tuvo el silencio necesario para formarlas, que confunde los deseos del entorno con sus propios deseos, que cuando alguien le pregunta qué quiere realmente, necesita un momento que dura demasiado antes de poder responder algo que suene genuino. 30 días de soledad deliberada no son un capricho espiritual, son la única condición donde esa red por defecto puede hacer el trabajo que lleva años postergado. Hay un experimento que realizó la psicóloga Sherry Turkle en el MIT durante más de 15 años, entrevistando a miles de personas sobre su relación con la tecnología y la soledad. Y lo que encontró no era lo que esperaba. Descubrió que la mayoría de las personas modernas había desarrollado lo que ella llamó miedo a la conversación consigo misma, no con otras personas, con ellas mismas. Que el celular no era simplemente una herramienta de comunicación, era un dispositivo de escape de la propia mente. Que la razón por la que la gente lo revisaba entre 50 y 150 veces al día
No era por necesidad real de información, sino por evitar el momento en que la mente, sin nada que consumir, empezara a hablar. Y lo que la mente dice cuando no hay ruido que la tape suele ser exactamente lo que más se ha estado evitando escuchar. Que esa relación no funciona, pero es más fácil quedarse. Que ese trabajo no tiene sentido, pero es más seguro continuar. Que esa versión de ti mismo que sigues vendiendo al mundo ya no se parece a lo que hay adentro. Que hay algo que querías hacer desde hace años y al que le has encontrado excusas con una creatividad que merecería mejor destino. El ruido constante no es entretenimiento, es anestesia. Y como toda anestesia, cuando se retira, lo que aparece primero es el dolor que había debajo. Eso es lo que ocurre en la primera semana de desaparecer. El dolor, la ansiedad, la sensación de que algo falta, de que te estás perdiendo algo, de que el mundo sigue sin ti, y eso de alguna manera tiene un peso que no esperabas. Ese malestar inicial no es una señal de que algo está saliendo mal. Es la señal más precisa de cuánto dependías de lo externo para sentirte entero. Existe un concepto en psicología que los investigadores de la Universidad de Virginia usaron en un experimento que se convirtió en uno de los más citados de la última década. El experimento era simple. Se les pedía a los participantes que se sentaran solos en una habitación, sin celular, sin libros, sin nada, durante 15 minutos, solo con sus pensamientos. La mayoría lo encontró insoportable, pero lo que nadie esperaba fue la segunda parte del experimento. A algunos participantes se les ofreció, como alternativa, administrarse pequeñas descargas eléctricas leves, el tipo de descarga que ya habían experimentado antes y habían catalogado como algo que preferirían pagar para evitar. 2/3 de los hombres y 1/3 de las mujeres eligieron la descarga eléctrica antes que quedarse 15 minutos solos con sus pensamientos. Prefirieron el dolor físico al silencio interior. Lo que ese resultado revela no es una debilidad humana. Es una consecuencia directa de una cultura que nunca entrenó a las personas para estar con ellas mismas, que equiparó la soledad con el fracaso social, que enseñó que si estás solo es porque nadie te quiere, no porque hayas elegido un estado de alta productividad interior, porque la soledad deliberada y el aislamiento son cosas radicalmente distintas. El aislamiento es lo que ocurre cuando el mundo te excluye. La soledad deliberada es lo que ocurre cuando tú decides entrar en ti mismo. Una viene de afuera y duele. La otra viene de adentro, y cuando se sostiene con intención, produce algo que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia humana. ¿Qué le pasa exactamente al cerebro en los primeros 7 días de soledad deliberada? Los primeros 2 días son los más caóticos. El sistema nervioso está tan habituado al estímulo constante que su ausencia activa algo que se parece a un síndrome de abstinencia leve. Inquietud, dificultad para concentrarse, impulso repetido de revisar el teléfono, sensación de que el tiempo pasa lento de manera antinatural. El cuerpo literalmente busca el próximo impacto de dopamina que el scroll y las notificaciones han estado proveyendo durante años. Del 3er al 5.º día, si no se cede a esos impulsos, algo empieza a cambiar. El sistema nervioso, al no recibir la estimulación que buscaba, comienza a recalibrar. La percepción del tiempo se altera, los sentidos se agudizan, los sabores tienen más presencia. El silencio deja de sentirse como ausencia y comienza a sentirse como textura, y los pensamientos, que al principio llegaban como caos, empiezan a asentarse con una gravedad que en el ruido cotidiano nunca encuentran. Del 6.º al 7.º día, la mayoría de las personas que han documentado experiencias de retiro deliberado reportan algo que al principio cuesta nombrar sin que suene místico: una claridad. No la claridad de haber tomado una decisión concreta, sino algo más fundamental: la claridad de saber, con una certeza que viene del cuerpo, no solo de la mente, qué importa y qué no, qué es ruido y qué es señal, qué de lo que llevan haciendo por años les pertenece realmente y qué simplemente adoptaron porque era lo más cercano que tenían a mano. Ese proceso, esa primera semana, es lo que los monjes contemplativos de todas las tradiciones y los retiros de silencio de todos los continentes han descubierto de manera independiente a lo largo de siglos, que el ser humano, cuando se sienta consigo mismo durante el tiempo suficiente, no se vuelve loco, se encuentra. Ahora quiero hablarte de algo que la ciencia descubrió sobre la soledad que contradice casi todo lo que la cultura popular te ha dicho sobre ella. En 2017, un estudio publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin
encontró que las personas que eligen pasar tiempo solas de manera regular reportan niveles significativamente más altos de creatividad, claridad en la toma de decisiones, regulación emocional y lo que los investigadores llamaron autenticidad percibida, es decir, la sensación de que quien eres en tu vida cotidiana se parece a quien realmente eres por dentro. Ese último dato es el que más me interesa, porque autenticidad percibida no es un concepto espiritual, es un marcador psicológico que predice con alta consistencia la satisfacción general con la vida, la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad de tomar decisiones alineadas con los propios valores a largo plazo. En otras palabras, las personas que saben quiénes son cuando están solas son mejores en casi todo lo que importa cuando están con otros. Hay una razón neurológica para eso. Cuando pasas tiempo regular en soledad deliberada, fortalecer la red por defecto que mencionamos antes no es el único efecto. También se produce algo en la corteza cingulada anterior, que es la región del cerebro responsable de la detección de conflicto entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Esa región se activa con más precisión en personas que tienen práctica con la introspección sostenida. Y eso significa que cuando estás en el mundo, cuando tienes que tomar decisiones, cuando alguien te presiona para hacer algo que va en contra de lo que eres, esa región te avisa más rápido, con más claridad, con menos posibilidad de que la ignores. La soledad no te hace más retraído, te hace más preciso. Pero hay algo que nadie menciona cuando habla de desaparecer 30 días, y es la parte más difícil de todo el proceso. No es el aburrimiento, no es la ansiedad de los primeros días, no es el miedo a perderte algo. Es lo que aparece cuando el silencio se asienta lo suficiente. Es la versión de ti mismo que has estado construyendo hacia afuera durante años y que en el silencio empieza a mostrar sus costuras. La versión que sabe exactamente qué decir para que los demás te vean de determinada manera. La que tiene las respuestas correctas para las preguntas que importan socialmente. La que cuida su imagen con una energía que, en el silencio, queda expuesta como lo que siempre fue. Un trabajo de tiempo completo que consume más de lo que produce. El psicólogo Donald Winnicott, que dedicó décadas a estudiar el desarrollo del self, introdujo una distinción que sigue siendo una de las más útiles de toda la psicología clínica: la diferencia entre el self verdadero y el self falso. El self falso no es malicia, no es hipocresía en el sentido moral del término. Es una estructura de adaptación que todos construimos desde la infancia para encajar, para recibir aprobación, para navegar un mundo que tiene expectativas sobre cómo se debe ser. Es funcional, es inteligente, es en muchos contextos necesario. El problema es cuando el self falso se convierte en el único que vive, cuando la persona pierde acceso al self verdadero, no porque lo haya destruido, sino porque lleva tanto tiempo sin visitarlo que ya no sabe el camino. Y entonces, el malestar inexplicable que siente, esa sensación de que algo no encaja aunque todo esté bien en papel, es exactamente eso. La distancia entre quien ha aprendido a ser para el mundo y quién es cuando nadie está mirando. 30 días de soledad deliberada son el espacio donde esa distancia se vuelve visible, donde el self falso, al no tener audiencia, comienza a descansar, y donde el verdadero, tímidamente al principio, empieza a ocupar el espacio que le pertenecía. Ese proceso no es siempre cómodo. Winnicott lo sabía, pero también sabía que era el único proceso que produce lo que él llamaba espontaneidad auténtica, la capacidad de actuar desde lo que realmente eres, no desde lo que aprendiste que se esperaba de ti. Hay personas que hacen esto, que se desaparecen, no en retiros de lujo en Bali con fotos para Instagram, en sus propias casas, en sus propias ciudades, pero con una decisión radical sobre cómo van a usar su tiempo y su atención durante un mes, sin redes sociales, sin conversaciones que no sean esenciales, sin compromisos sociales que no tengan un propósito real, sin el consumo compulsivo de contenido que llena los espacios vacíos antes de que esos espacios puedan hacer su trabajo. Y lo que reportan después no es que se sienten más relajados. Es algo más específico y más extraño que eso. Dicen que empezaron a tomar decisiones de manera diferente, no más rápido, más desde adentro, sin necesitar validación externa antes de ejecutarlas, sin esa necesidad de contarle a alguien el plan antes de ponerse a hacerlo, como si el acto de contarlo fuera parte de la motivación que de otra manera no llegaba sola. Dicen que las relaciones que tenían se volvieron más claras, no en el sentido romántico,
sino en el sentido de que podían ver con una nitidez nueva cuáles nutrían y cuáles simplemente ocupaban espacio, cuáles exigían que fueran una versión de ellos mismos que ya no les quedaba, cuáles seguían ahí no por elección genuina, sino por inercia de años. Dicen que el trabajo, sea cual sea, empezó a tener una calidad diferente, que cuando volvieron a él después de ese periodo, había algo que se había reorganizado internamente, una relación más directa entre lo que querían producir y lo que realmente producían, como si el ruido que antes mediaba entre la intención y la acción se hubiera reducido a algo manejable. Ninguno de ellos dice que fue fácil, todos dicen que valió. Aquí está lo que nadie te dice sobre la soledad y la identidad, y es quizás el punto más importante de todo lo que has escuchado hoy. Tu identidad no es algo que tienes, es algo que construyes continuamente a través de los contextos en los que participas, las conversaciones que sostienes y las audiencias ante las que te presentas. Cada interacción social moldea, aunque sea levemente, quién crees que eres. Porque el ser humano es un animal profundamente relacional y su sentido de sí mismo se forma en espejo. Veo en los ojos de los demás una imagen de mí y eso influye en lo que creo que soy. Eso no es un defecto, es lo que nos permitió construir civilizaciones, lenguaje, cultura, pero tiene una consecuencia que en la era de la hiperconectividad se ha vuelto un problema clínico. Si estás expuesto de manera constante y sin pausa a las miradas de los demás, la imagen de ti mismo que resulta es una media ponderada de todas esas percepciones externas, y esa media puede no parecerse en nada a lo que hay dentro de ti cuando el espejo se apaga. La filósofa Hannah Arendt escribió algo en los años 50 que hoy suena profético. Escribió que la soledad es la condición humana donde uno está en compañía de uno mismo, y que es radicalmente diferente del aislamiento, que es cuando uno está simplemente excluido de la compañía de otros. La soledad, decía Arendt, es el único estado donde el pensamiento genuinamente propio puede ocurrir, porque pensar, en su forma más profunda, requiere un interlocutor que no puede ser externo. Tiene que ser el propio yo dialogando consigo mismo. Y ahora mismo, en un mundo donde la posibilidad de estar solo con los propios pensamientos se ha vuelto técnicamente casi imposible, salvo que se tome la decisión activa de protegerla, esa capacidad de pensar desde adentro se está perdiendo. No en el sentido de que la gente se vuelve más estúpida, en el sentido de que la gente pierde acceso a su propia perspectiva genuina sobre las cosas que más le importan. 30 días son suficientes para recuperar ese acceso, no de manera definitiva, pero sí de manera transformadora. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman el efecto de exposición a uno mismo, a diferencia del efecto de mera exposición, que dice que cuanto más ves algo más te gusta. El efecto de exposición a uno mismo funciona en la dirección contraria durante la primera fase. Cuanto más te expones a tu propio interior en condiciones de silencio y sin distracción, más incómodo te resulta al principio. Pero pasada esa fase de incomodidad inicial, algo cambia en la relación que tienes contigo mismo. La familiaridad con tu propio mundo interno produce algo que en psicología se llama autocompasión funcional, que es diferente a la autoindulgencia. Es la capacidad de verte con la misma claridad y la misma calidez con que verías a alguien que te importa, sin la dureza excesiva que la crítica interna produce en condiciones de estrés, sin la negación que el ruido constante permite. Las personas que tienen esa relación consigo mismas, esa familiaridad cálida con su propio mundo interno, toman mejores decisiones, no porque sean más inteligentes, porque conocen sus sesgos, conocen sus miedos, conocen sus patrones de evasión, y cuando esas cosas aparecen en una situación real, las reconocen. Y reconocerlas es el primer paso para no dejar que dicten la conducta automáticamente. Eso es lo que 30 días en soledad deliberada pueden construir que el resto del año difícilmente construye. Una relación de conocimiento genuino con uno mismo. No el conocimiento teórico que viene de hacer tests de personalidad o leer sobre psicología. El conocimiento experiencial que viene de haber estado contigo mismo durante el tiempo suficiente para que ya no haya actuación posible, para que lo que quede sea lo que realmente hay. Hay algo que quiero dejarte antes del cierre, y es una pregunta que funciona mejor si la dejas reposar en lugar de responderla de inmediato. Si las personas más cercanas a ti desaparecieran por 30 días, ¿cuánto de lo que haces cada día seguirías haciendo? ¿Seguirías vistiéndote igual? ¿Tendrías las mismas opiniones sobre las cosas que dices opinar? ¿Seguirías trabajando en lo mismo con el mismo nivel de compromiso? ¿Las cosas que consumes, los lugares que frecuentas, las conversaciones que sostienes,
¿Cuántas de ellas sobrevivirían la ausencia de la audiencia que las hace necesarias? No te pido que respondas eso ahora. Te pido que lo lleves contigo, porque la brecha entre lo que haría un ser humano cuando nadie lo ve y lo que hace cuando tiene audiencia es exactamente la brecha entre quien realmente es y quien ha aprendido a parecer. Y esa brecha, cuando es grande, es el origen de más malestar psicológico del que los manuales de autoayuda reconocen con comodidad. Los 30 días de desaparecer no son para encontrar la iluminación, son para achicar esa brecha, para que lo que haces cuando nadie mira y lo que haces cuando el mundo está observando vayan convergiendo hacia algo que tiene una cualidad que resulta difícil de describir, pero que cualquiera que la ha experimentado reconoce de inmediato. Se llama integridad, no en el sentido moral convencional, en el sentido etimológico, del latín integritas, la condición de estar entero, de que las partes que componen tu vida, la pública y la privada, la vista y la invisible, la que presentas y la que guardas, no estén en guerra constante. Esa paz interior que la gente busca en retiros, en terapias, en libros de todo tipo, en su raíz más básica viene de ahí, de no tener que gastar energía en sostener una imagen que no coincide con lo que hay debajo. 30 días. No tienes que irte a ningún lugar, no tienes que renunciar a tu trabajo ni a tu familia. Tienes que tomar una decisión sobre cómo vas a relacionarte con tu atención durante ese periodo. Menos consumo de lo que los demás piensan, más tiempo con lo que tú piensas cuando nadie te lo pregunta, menos horas en conversaciones que no construyen nada, más horas en el silencio donde la red por defecto de tu cerebro puede hacer el trabajo que lleva meses esperando turno, menos actuación, más presencia contigo mismo. Al final de esos 30 días no vas a ser una persona nueva, vas a ser una persona más reconocible para ti misma. Y eso, que suena simple, es lo más raro y lo más valioso que alguien puede llegar a ser en esta época. Alguien que se conoce, alguien que cuando le preguntan qué quiere, no necesita consultar lo que los demás quieren primero para formarse una opinión. Alguien que puede estar en una habitación vacía y silenciosa y no sentir que le falta algo, sino sentir que, quizás por primera vez en mucho tiempo, está exactamente donde necesita estar. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya estaba buscando esto, no el vídeo, la pregunta, la posibilidad real de que hay una versión de ti mismo más auténtica, más sólida, más tuya, que no ha tenido el espacio para aparecer porque el ruido nunca para. Eso es lo que construimos en este canal. No motivación de superficie que dura lo que dura una historia de Instagram. Contenido que toca algo más profundo, que hace preguntas que merecen ser hechas, que trata a quien escucha como alguien capaz de ir más lejos de donde está ahora. Si esto te importó, suscríbete ahora a Puente al Éxito. Activa la notificación para que ningún video llegue sin que tú lo recibas. Y dale like a este video si sientes que estas ideas merecen llegar a más personas que las necesitan hoy. Y ahora, lo más importante de todo, el comentario. Escríbenos en este momento. Cuéntanos qué parte de este video te golpeó diferente. Cuéntanos si hay algo que llevas tiempo evitando pensar y que hoy, en algún momento de este video, apareció sin que lo llamaras. Y dinos, porque genuinamente queremos saberlo, desde qué ciudad y desde qué país nos estás escuchando hoy. Ese dato nos dice desde qué rincón del mundo hay alguien dispuesto a hacerse las preguntas que más cuestan. Escríbelo. Estamos leyendo cada palabra. Puente al Éxito. Hasta el próximo video.